Hoy vamos a analizar el asunto de la falsa perspectiva que los terraplanistas han inventado para justificar que el Sol se oculte en el horizonte. Veremos cómo el Sol terraplanista viola todas las leyes de perspectiva. Primero veamos cómo los terraplanistas intentan justificar que el Sol se oculte en el horizonte, y luego veremos lo tremendamente equivocado de todo esto. Para que esta perspectiva funcione como afirma este video, el observador tiene que estar por debajo del nivel del horizonte. La única manera en que esto podría suceder, es estando enterrados en la tierra hasta la mitad de nuestros ojos, o venga al caso, enterrar una cámara por la mitad. Solo así se conseguiría este efecto. Pero lo cierto, es que esto no es lo que sucede en la realidad. Simplemente por el hecho de que nosotros estamos parados sobre la Tierra, no estamos enterrados en ella. La realidad, es que si el mundo fuera verdaderamente plano, esto, violaría flagrantemente el principio real de perspectiva que se aplica en un mundo plano. Las cosas deben converger en el punto de fuga que se extiende infinitamente sobre el mismísimo horizonte. La perspectiva nunca se dobla hacia abajo. Así que cuando vemos cosas que se ocultan en la curvatura, como el Sol, la Luna, o los barcos, nunca puede ser producto de la perspectiva. Si las cosas desaparecen en la curvatura, es por eso, porque la Tierra baja, no por perspectiva. Si el mundo es plano, no hay forma de que mi línea de visión a la base del Sol sea interrumpida por el horizonte. Puedes hacer que el Sol se aleje infinitamente, lo único que vas a lograr es que la línea de visión sea menos inclinada, pero jamás vas a conseguir que toque el horizonte ni que sea interrumpida por el horizonte, alejes el Sol todo lo que quieras alejarlo. Lo peor de todo es que el movimiento del Sol en la teoría de la Tierra plana ni siquiera lo aleja demasiado como para que pudiéramos verlo alguna vez cerca del horizonte, pues siempre está moviéndose entre los límites de la Tierra plana. El experimento de los terraplanistas con la mesa está equivocado por tres cosas. Primero, cuando el Sol se pone en el horizonte no lo ves cada vez más pequeño. El Sol nunca cambia de tamaño durante todo el día. Pero los objetos de la mesa del terraplanista se hacen más pequeños cuando los alejan. Esto lo tocaremos más adelante. Segundo, según vuestra hipótesis de la Tierra plana, el Sol está por encima del suelo todo el tiempo, no lo toca nunca. Y tercero, en la vida real, el observador no ve la mesa desde un ángulo inferior al suelo, sino desde una posición elevada sobre el mismo. Este gráfico muestra el error de lo que pasa en el experimento con la mesa. El error está en poner el ojo enfrente de un costado de la mesa. Pues nosotros cuando estamos mirando hacia el horizonte con el mar delante, no estamos frente a una pared de agua, estamos mirando por sobre el agua, que es equivalente a que nosotros ya tengamos la vista por sobre la mesa. Repitamos el experimento correctamente. Miren. Una superficie plana. Una moneda elevada sobre una altura constante, que es esa pieza transparente de plástico. La voy alejando y lo que pasa es que se hace más pequeña. Pero jamás desaparece en ningún horizonte. Ni aunque la mesa sea infinita. Esto lo puede comprobar cualquier persona que sepa diseño gráfico y animación. Una superficie plana infinita y un objeto moviéndose sobre el mismo, nunca desaparecerá por debajo de esa superficie plana. La cámara no está por debajo del borde de la superficie sino sobre él. Nosotros jamás tenemos el horizonte por debajo de nosotros. Para eso tendríamos que estar enterrados en el suelo. Nosotros siempre estamos más alto, parados sobre la superficie. Por lo tanto, ¿qué pasaría con un objeto alejándose sobre una superficie plana? Simplemente se haría más pequeño hasta desaparecer, nunca se ocultaría debajo de la mesa.
Ahora veamos la realidad de la Tierra esférica. El plato representa al Sol. La cámara está sobre una pelota de playa. Esto es lo que vemos suceder en la realidad, el Sol se oculta por detrás del horizonte, por detrás de la curvatura. Lo mismo para con la Luna, los barcos, y todo lo demás. Aquí pueden ver los materiales usados para la representación. Ahora, hagamos una comparación, de cómo debería verse un atardecer o amanecer en la Tierra plana, y luego lo compararemos con la realidad observable todos los días. Vámonos al 3D. Vamos al laboratorio a comprobar la perspectiva de lo que sería el Sol pequeño cerca de la Tierra plana. Vamos a ver. Eso sería el amanecer. El Sol se vería bastante pequeño, aunque los tierraplanistas dicen que no. Dicen que no, que el Sol es demasiado grande. En este caso dicen que es demasiado grande. Pero cuando nos referimos al Sol en el modelo heliocéntrico, que no, entonces el Sol de la Tierra plana es pequeño. Pero en este caso en específico, se dice que no, que el Sol es demasiado grande como para que se encoja. Pero vemos todo lo contrario. Él debe hacerse bien grande, sobre el mediodía debe estar súper grande, y según se va alejando, va atardeciendo, debe verse bastante pequeño. Porque la Tierra plana sigue y sigue y sigue y sigue suficientes kilómetros, así que el Sol sí debe achicarse muchísimo. Como tal sucedería con lo que veríamos en un avión o algo que esté en el cielo. Y es que esto de lo que hablaremos ahora es un tema que muchos terraplanos ignoran olímpicamente. U otros que son estafadores, mienten sin el menor escrúpulo, como el tal Irulanduxi. Dicho personaje muestra vídeos donde el resplandor del Sol quema la imagen, alegando que eso es el Sol haciéndose más chico, lo cual es una completa mentira. Veamos a ese personaje desplegando ese argumento mentiroso, y a continuación veremos su refutación. Este Sol no se hace más pequeño a medida que se aleja. No. No se hace más pequeño. No. Tú lo estás viendo. A ver, flaco, eso ahí, ¿dónde está el Sol? Acá. ¿Dónde está el Sol? Ahí. ¿Por qué dices que está ahí, de lado a lado? ¿Tú ves el Sol ahí? Ahí no se ve el Sol. Ahí se ve una luz blanca, que no se ven los bordes del Sol porque está quemada la fotografía. No se aleja. En esto que está acá no se aleja. ¿Dónde está el borde del Sol? ¿Pero qué borde del Sol? O sea, no entiendo a lo que te refieres. Eso es un fake que mira, yo que... Vete... Te pongo otro, bueno, te pongo otro. Te voy muchacho, poniendo. de verdad alguien se cree eso que acabas de poner. ¿Y vos te crees O sea, esto? Ustedes no han visto el Sol ponerse en su puta vida. O algo así. Muchas veces, pero por eso mismo, acá, o sea, vos ahí no creés que el Sol está ahí arriba. Ahí. A ver, no. Yo las imágenes que acabas de poner. Listo, te muestro una imagen de altitud en donde la imagen, en donde el Sol, en donde se ve el Sol, ahí por ejemplo, ¿sí? Esto es una cámara de unos más o ahí menos. Está quemada también, flaco. ¿A ¿No lo dónde ves que está quemada? Irulanduxi demuestra un completo analfabetismo o unas intenciones de engañar a sabiendas. Es algo tan fácil de entender y de refutar que cualquiera debería darse cuenta.
Procederé a refutar esto con unas fotografías que yo mismo he tomado de la luna. ¿Alguien puede decir de qué tamaño es la luna con esta foto? No. No se puede decir el tamaño de la luna en base a esta fotografía quemada por la sobreexposición a la luz que está sufriendo el lente de la cámara. Pero ¿qué pasa si a nuestra cámara le reducimos la intensidad de luz que recibe el lente? Pues como puede. Ahora se ve perfectamente el tamaño de la luna, podemos ver su diámetro, su disco aparente en el cielo. ¿Por qué Irulanduxi se salta olímpicamente esto y procede a utilizar vídeos quemados del sol para decir que sea chica? Es evidente que con una filmación quemada, cuanto más cerca está el sol del horizonte, menos cantidad de luz llega a la Tierra, y el resplandor disminuye, haciéndose más chico el resplandor, hasta que finalmente vemos el disco solar sobre el horizonte. Esa es la explicación correcta a los vídeos de sol quemados que pone Landuxi. Ahora, ¿por qué Landuxi no compra un filtro solar, el cual reduce notablemente el brillo del sol, para poder ver y grabar el disco solar durante todo el día y así comprobar su tamaño? Aquí os pongo un ejemplo de qué es dicho filtro y para qué sirve. Y que estamos viendo ahí es el sol, damas y caballeros. Pongan atención al puntito que se ve en la parte de abajo. Igual, bueno, no quisiera pausar esto porque luego van a decir que lo modifiqué. Pero hay un puntito en la parte de abajo, a ver si lo alcanzamos a apreciar. Y este telescopio es el MID, el XT70. Es en realidad un telescopio muy pequeño. Voy a mover ahorita poquito esto para que una vez que retire yo el filtro solar no se me vaya a quemar. Pero bueno, aquí está el filtro solar, lo voy a poner aquí abajo. Pueden ver, voy a pasar la mano por aquí abajo. Y se alcanza a ver ahí. Prácticamente pues es un tubo, es el lente y el ocular, no hay nada más. Y este filtro es un filtro, una película Thousand Oaks, es un filtro solar especial. En realidad pues, ¿para qué sirve? Pues se lo pones adelante, apuntamos hacia el sol y alcanzan a ver ese puntito es el sol. Es la única manera profesional, se puede decir, de poder ver el sol sin dañar nuestros equipos fotográficos y nuestro telescopio. Este video es para nuestro amigo Lalo Lao. Déjenme abro esto para poderme ver. Lalo Lao y para Josué Rosario, que dicen que soy un fraudulento y no sé cuántas cosas. Pues no había podido en realidad hacer nada porque de hecho había nubes. Curiosamente pues se fueron todas el día de hoy y pues hubo oportunidad de hacer esto. Si hay oportunidad al ratito voy a hacer lo mismo con la luna. ¿Lo viste bien, Irulanduxi? Eso es lo que debes usar para saber si el sol cambia o no de tamaño. Desde ya te digo, nadie jamás ha visto que el sol cambie de tamaño en ningún momento del día. Y jamás se ha visto tal cosa de que el sol se haga más pequeño cuando cae en el horizonte, cosa que debería pasar si la Tierra fuera plana. Pero la realidad es que jamás sucede, y todo el que lo quiera comprobar, solo tiene que comprar dicho filtro solar para poder mirar el disco solar sin que la imagen salga quemada. Ya vimos que las imágenes quemadas crean la falsa ilusión de que el sol se haga más chico. Lo cual solo es efecto del resplandor que quema la imagen. Estamos hablando de las leyes de perspectiva básica. El sol debería hacerse muchísimo más chico a la hora de ponerse en el horizonte. Y jamás lo veríamos ocultarse de la manera que se oculta. Simplemente lo veríamos hacerse un puntito de luz muy pequeño, y jamás se ocultaría, podríamos siempre ver el sol las 24 horas cerca del horizonte. Además, al mediodía, el sol debería moverse más rápido que cuando está amaneciendo o atardeciendo. No es que el sol cambie de velocidad, sino que es la ilusión que nos da la perspectiva. Cuando algo pasa sobre nosotros, se ve moverse más rápido cuando lo tenemos encima que cuando se acerca o se aleja. Cosa que con el sol, no se cumple. En resumen, la Tierra plana viola todas las leyes de perspectiva. La perspectiva nunca hace que veamos las cosas bajar hacia abajo. En un verdadero mundo plano las cosas deben converger en el punto de fuga que se extiende infinitamente sobre el mismísimo horizonte. No hay manera de que la luna y el sol bajaran de la línea del horizonte ni aunque se alejaran hacia el infinito. El sol no se hace más chico en ningún momento del día.
Reto a cualquiera, a que compre el filtro solar y grabe el sol todo el día, el disco solar jamás cambiará de tamaño. Y además, el sol debería moverse más rápido cuando está al mediodía que cuando está atardeciendo o amaneciendo. Otra cosa que nadie jamás ha visto. Pero es que hay una manera muchísimo más fácil de comprobar todo esto sin necesidad de usar filtros ni nada de nada. La luna. La luna debería hacerse más chica cuando se oculta o cuando sale del horizonte, y a medida que sube al cielo debería ir haciéndose más y más grande, además de moverse más y más rápido. Pero nadie jamás ha visto que la luna cambie de tamaño ni que se mueva más rápido. La luna, al igual que el sol, viola las leyes de perspectiva en una tierra plana. Game over terraplanistas. Game over Irulan Duxi.